Buenos días mi gente, mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Hoy vengo a revisar esta moto, una KT Dynamic 125 Scooter. Tiene un problema de que la moto no carga la batería lo suficiente, entonces vamos a revisarla. Por lo menos ahí, como pueden ver, le tiene las luces encendidas y ya empieza a mermar el voltaje. Lo quitamos, sube. Vamos a encender la moto. Como pueden ver, ahí está encendida la moto. Carga muy poquito. Prendemos las luces y carga muy poquito. Dejémosla en mínima para ver cómo se mantiene. Ahí empieza a bajar el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a revisar, o sea, yo le voy a hacer una modificación del sistema de carga de esto, ya que esta moto usa un regulador pequeño, esos de los que usan las Eco, original de KT, pero los que usan las Eco, ¿no? Entonces sí, que empezamos. Mis amigos, como pueden ver, aquí tenemos el regulador, no es original, es un marca León. Entonces lo primero que vamos a revisar es ponemos nuestro multímetro en continuidad, lo ponemos por acá que se vea y vamos a medir de una bobina a la otra. Entonces vamos a poner en 200 ohmios y como pueden ver aquí nos marca 0.7 entre bobina y bobina. Claro, tienen que ver que esta bobina tiene un campo a tierra, un campo a masa, pues, a negativo. Entonces vamos a medir de la masa al blanco, a ver cuánto nos marca. Nos marca un ohmio. Ahora vamos a ver en el amarillo. Un ohmio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Podríamos cambiar la bobina y cambiar el regulador y sería más plata. Entonces vamos a cambiar, vamos a hacerle una modificación a la bobina, así como se le hicimos a la Ecodelux, a la Honda CG 125, y vamos a modificar el sistema de carga, que sale mucho más económico y es más eficiente. Entonces, creo que primero que vamos a hacer, vamos a tumbar la bobina de atrás, la bobina de carga, hacerle la modificación, hay que colocarle otro tipo de regulador que trabaje mejor y sea más barato. Así que vamos a la tapa. Como pueden ver, tenemos la tapa. Vamos a sacar la bobina. Ya tenemos aquí la bobina, ya la sacamos. ¿Qué vamos a hacer con la bobina? Les explico. Esta bobina trabaja con un sistema de onda mediana. O sea, la bobina empieza acá y termina aquí. Y aquí se unen, la mayoría de los empalmes de la bobina se unen aquí. O sea, esto con esto, o sea, si aquí trabajan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 bobinas, aquí 3 empalmes, o sea, quiere decir que hay 2 bobinas fusionadas, un empalme, y 2 bobinas fusionadas, otro empalme, y esta queda sola, sería un empalme o algo así más o menos. O sea, las bobinas todas se unen aquí en este coso
Entonces aquí se unen todas las bobinas para fusionarse para que salga la corriente, empiece la bobina aquí, termine acá, ¿verdad? O sea, quiere decir que de aquí a aquí, todas las bobinas están juntas. Pero si yo pongo, por decirte, este cable blanco empieza con esto, o sea, esto que está aquí es este mismo comienzo del cable blanco. Si yo pongo de aquí a aquí, van a trabajar, por decirte, las 5 bobinas, un ejemplo. Y si yo pongo de aquí a aquí, me trabajarán por ahí 3 y 2, algo así, o 2 y 2 y 1. No sé muy bien cómo trabaja esta bobina, pero sí sé cómo se funciona. O sea, entonces de aquí a aquí trabajan 5. Supongamos que de aquí a aquí mande 3 amperios. Y de aquí a aquí manda por ahí 1,5. ¿Ves? Entonces pues es que se llama, esto es un sistema de carga de onda corta. ¿Por qué? Porque de aquí, esto se usa más que todo para las motos que trabajan con corriente alterna para las luces. De aquí sale este blanco, supongamos que sea para carga de batería, un ejemplo. Entonces de aquí a aquí van a salir 1.5 amperios para la carga de la batería. O vamos a poner 1 amperio porque la batería nada más va a usar, es para el starter, no para la luz. Y estos otros 3 trabajan de aquí a este. Trabajan estos 3 que serían para las luces, la luz del frente, que es corriente alterna. ¿Qué es lo que vamos a hacer para eliminar ese sistema? Lo que vamos a hacer primero es, tenemos que quitar de que yo, al pegar aquí, no me haga contacto para poner un regulador de una moto más moderna, de un sistema eléctrico más moderno que ya no trabaja con este sistema, sino que todas las bobinas se usan para la carga de batería y de la carga de batería sale para las luces. Entonces lo primero que necesitamos es eliminar que todas tengan continuidad. ¿Cómo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es eliminar aquí tienen como, no sé si lo pueden ver, vamos a acercarlo un poquito. Esto que ven aquí es como una terminal que pega con el chasis de la bobina y sale aquí y pega aquí, ¿ves? Aquí como está. Entonces este es el fin, este es el principio de la bobina, este es el fin, y aquí tiene un cable de tierra. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a eliminar esto aquí, este alambre lo vamos a quitar de acá. Vamos a calentar el estaño, el cautín. Bueno, ya tenemos nuestro cautín aquí. Vamos a quitar esta soldadura. Eso de 110. ¿Tú qué estás en el carro? Ya, poner acá, para quitar mi moto, ponerme a tumbar el escalafín, la parte de cambio. Ya quitamos la bobina, ¿no? El coso aquí. Lo que vamos a hacer, vamos a medir y aquí nos pita, pero ya en el chasis no nos pita, que es lo importante, ¿eh? Que era aquí, no nos pita, nos pita aquí. Entonces vamos a ver cuántos ohmios nos mide ahora. Nos tenemos que medir entre 1200 a 800 por ahí. Listo. Marca. No, es 100, no, 9 ohmios, 0.9. Entonces el siguiente paso a seguir es este cable amarillo. Vamos a quitarlo de acá y vamos a poner el cable amarillo, pegarlo de este alambre que está acá. Tenemos aquí toda la bobina. Entonces, este cable amarillo está aquí, lo vamos a sacar y lo vamos a meter aquí y después lo empatamos aquí para no tener tantos empates de este lado, ¿eh? Entonces aquí directo vamos a soldar el cable, este cable aquí al alambre. Entonces, como vemos, soldemos esto aquí así.
Bueno, y aquí soldamos el cable, le hicimos una pequeña muesquita aquí para meter el cable. Ponemos el cable aquí, lo jalamos para acá y ya nos queda así. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Conecta aquí el amarillo con este, sale cinta y a montarlo en la moto. Como pueden ver, aquí soldamos. Vamos a poner un poquito de cinta aislante. Vamos por aquí. Ya lo tenemos aquí, entonces ¿qué hacemos? Lo que hacemos ya es montarlo. Paramos bien para que el cable no nos estorbe. Bueno, ya aquí terminamos. Para saber si esto quedó bueno, lo que tenemos que hacer es, aquí está el multímetro, ponemos el amarillo y pita aquí, pero en el chasis no nos pita. Eso es sinónimo de que quedó bueno, así que vamos a montarlo en la moto a ver qué pasa. Vamos a montar la bobina, tenemos la bobina, vamos a colocar, vamos a pausar el video. Bueno, ya montamos la bobina. Vamos a ver si todo quedó bien. ¿Cómo sabemos si todo quedó bien? Muy fácil y sencillo. Lo que tenemos que hacer es nuestro multímetro en continuidad. Vamos por acá. Ahí pita. Entonces lo que tenemos que hacer es poner uno en los extremos de un cable, en el blanco o en el amarillo, y ponerlo al chasis. Si no pita, está bien. Y después el blanco y el amarillo tienen que pitar. Es sinónimo de que nos quedó bien el trabajo. Entonces vamos a poner la volanta. Vamos a armar todo. Y vemos cómo nos funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, buscar la posición de la cuña. Que está hacia abajo. Nos quedó la arandela, la tuerca. Usamos el aire comprimido. Apretamos. Apretadito. Ponemos su aspa. Tenemos el aspa, tenemos su tapa.
todo aquí. Vamos a poner las cosas ya. Venimos acá adelante a el regulador. Llegados a este punto, estamos aquí. Vamos a usar nuestro multímetro. Lo ponemos en continuidad. Vamos a probar el cable amarillo. A ver dónde nos está cogiendo continuidad. Lo tenemos que agarrar y quitar que en el cable amarillo no pite. Ya para hacerlo de más concreto, tenemos que quitar esta resistencia que ustedes ven acá. Esta resistencia es para graduar lo de la luz, que la luz no se queme los bombillos ni nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene un cable verde y un cable rosa. Estos dos cables los vamos a eliminar y ya el cable amarillo no nos tiene continuidad. Si pegamos este cable verde con este, nos tiene continuidad. Entonces tenemos que eliminar esta resistencia. La resistencia ya no la vamos a usar. Entonces ya aquí tenemos los cables. Vamos a hacer una pequeña prueba. Pequeña pruebita. Y aquí tenemos nuestro regulador. Vamos a ver cómo nos trabaja. Entonces, rojo con rojo, amarillo con amarillo, rosado con blanco, con el blanco de la moto. Si compran un CI y no trae rosado, hay unos que traen amarillo y blanco, unos traen amarillo y rosado. Entonces, si trae verde rosado, trae blanco, blanco con blanco. Y el verde con el negativo, que sería el verde. Vamos a aprender a ver qué tal nos resulta. Con el switch. Desconectado por ahí que no nos prende. Ya la prendimos. Vamos a poner los cables en la batería a ver cuánto nos está mandando. Prendemos la luz. Y vemos que nos está mandando 1350. voltios. Ahora vamos a ver. Ahí tiene las luces prendidas. Vamos a ponerle el bombillo LED para ver qué tal resulta. Pero ya ahí. Muy bien. Vamos a ponerle el bombillo LED para ver cómo. A ver. Entonces tenemos las luces prendidas y como pueden ver tenemos 13.59 y no nos pasa de 14. Con las luces prendidas ahora apaguemos todas las luces. Entonces como pueden ver ahí tenemos un voltaje perfecto. Ya nos quedó trabajando bien. Entonces bueno, vamos a poner el regulador, buscarle un sitio para culminar con el video, con la reparación de esta motico.
Entonces, acuérdense, mis amigos, el cable negro yo no lo conecto. Hay veces que hay que conectarlo. Hay veces que los reguladores estos quedan mandando 15, 16 voltios. Entonces, ¿qué uno hace? Agarra este cable negro y vas a buscar un cable negro en esta moto, ¿no? Que el cable negro es el cable central de la switchera. Puede ser aquí en el switch de la moto, hay un cable negro solo. Se conecta con el cable negro del regulador, si trae cable negro, y entonces ya no pasa el voltaje. Hay veces que hay que hacerlo, hay veces que no. Si le queda pasando más de 14, 15, 16 voltios, ponen el cable negro, se lo pegan al cable negro solo de la switchera y listo. En este caso no lo vamos a hacer porque no nos está molestando. Yo casi nunca, en lo personal, yo no lo pego. En lo personal yo no lo pego. Vamos a ver cómo hacemos para colocar este regulador por aquí. Apenas nos queda. Esto se lo pueden hacer a la Dynamic 150, a la 125 que traigan corriente alterna. Esto se lo pueden hacer a la Jack 4, a la Jack 5 que traiga corriente alterna. Modifican esto y ya, entonces si no quieren dañar su conector original lo ponen así, le echan cinta a cada uno y listo. Así que bueno, mis amigos, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir, suscríbanse, que muchas personas ven mis videos y no se suscriben, y necesito que se me suscriban para subir los suscriptores, porque necesito llegar a los 1000 suscriptores. Así que bueno, llegamos casi en la meta. Acuérdense, tenemos un nuevo servicio de WhatsApp, lo voy a dejar en la descripción para consulta, cosas así. Y bueno, en el WhatsApp se le dará más información, si no también pueden meterse en la página de Facebook. En la página de Facebook está el chat de Facebook, pueden comunicarse con nosotros. Así que bueno, hasta la próxima. Un saludo a todos mis cordiales suscriptores. Hasta luego.